que por mal desempeño de sus tareas no han realizado un control permanente de stock y vencimiento de mercadería. Y acá la segunda parte, se realizarán las investigaciones administrativas y se pone en marcha un protocolo para la entrega inmediata de alimentos de próximo vencimiento, entiéndase seguramente leche en polvo que vence en julio, por medio del ejército para garantizar una logística rápida y eficiente. Bueno, esto ayer por casi la noche, ¿no? Las 7 de la tarde, por la noche que ya surgía esta información, bueno, y empezaba a hacer ruido también este tema. Bueno, avanzamos con la información. Nos vamos a meter con el tema del gas, vamos a seguir con esto, con el recurso. ¿Qué va a pasar este invierno? Que va a ser muy largo, lo veníamos sosteniendo, ya con restricciones. Ya en estos días hubo restricciones. Después le voy a contar algunas medidas judiciales también que están avanzando con respecto a Santa Cruz. Pero bueno, ese es otro tema que vamos a estar tratando. Alejandro Jones es especialista en hidrocarburos, magíster en finanzas. Ya está en línea con nosotros. Alejandro, Federico, todo el equipo te saluda. Muy buenas tardes, Federico. Un saludo cordial para vos, para los compañeros de trabajo y toda la audiencia. Bueno, un año más, nuevos problemas para el abastecimiento del gas. Nada nuevo, ¿no? Bueno, nada nuevo cuando no. Este año sí no debiera haber sido así. Este año sí, por distintas razones que si querés las podemos ver, este año no debería haber sido así. Pero como siempre decimos, un año más sigue la misma problemática. Bueno, ahí vos decías, ¿no? Y me quiero agarrar de eso. No debería haber sido así. Y pienso que seguramente te estás refiriendo a Vaca Muerta, a las reservas que tenemos ahí, al gasoducto que se fue construyendo. ¿Y qué pasó? Tenemos que importar. No. ¿Y eso? ¿Qué pasó? Claro, porque, a ver, tenemos una reserva de gas mundial en Vaca Muerta, mundial de gas y de petróleo, ¿no? Pero nos estamos refiriendo exclusivamente al gas. Donde nuestro principal problema, ¿dónde radicaba? Que teníamos el gas y no teníamos cómo sacarlo. ¿Sí? Sí. ¿Cómo lo exportamos? Entonces, se planificó hace un tiempo una red de exportación y una red para el mercado interno. El principal eje que tenía la red del mercado interno fue lo que se llama, el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, que debería haber estado en septiembre del año 23 a pleno funcionamiento. Sí. Originalmente, primero, para que lo tengamos claro, ¿qué es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner? Va desde Vaca Muerta y contacta o conecta con otro gasoducto que se llama Neua 2, ¿sí?, en la localidad de Saliqueló, en la provincia de Buenos Aires. Entonces, este gasoducto lo que hacía introducir un caudal muy grande de gas hacia el resto de los países, hacia el norte del país, dado que nos encontrábamos en problema. ¿Por qué? Porque Bolivia no puede importar el nivel, o exportarnos, nosotros importar, ella exportar, el nivel de gas que lo venía haciendo, y la opción de esto era a través de buques de gas natural licuado, ¿sí? Lo cual tiene un costo excesivamente alto y lleva una tarifa excesivamente alta. Bien, eso no ocurrió. Hoy, para que tengamos idea, hasta unas semanas atrás se estaba transportando algo de 11 millones de metros cúbicos por día el gasoducto, Sí. cuando debería tener una capacidad, porque se licitaron 2 plantas adicionales. A ver, un gasoducto, hagámoslo muy simple para que lo podamos entender. Es un caño grande. En ese caño grande yo le meto, en este caso, un gas, que no es a que agarro el gas así nomás y lo meto. Tengo que pasarlo por unas plantas, que esas plantas lo que hacen, lo comprimen y lo envían por el gasoducto. Cuanto más compresión tenga ese gas, más puedo transportar, ¿sí? Entonces, esto debería haber llegado al mes de septiembre a los 21 millones de metros cúbicos día. Estas 2 plantas, una se llama Tratayén y la otra se llama Planta Saliqueló, lo que harían es aumentar hasta 21 millones de metros cúbicos. Eso no ocurrió. No ocurrió, sí. Está Pero claro. ¿por qué no ocurrió? Y ahí es donde yo digo, más allá del análisis tradicional, hay que cambiar la mirada de ese análisis tradicional y hay que decir, los objetivos prioritarios del gobierno nacional han cambiado.
Si vos me preguntás por qué pasó una respuesta tradicional, yo te digo porque, mira, el año pasado no existían los recursos necesarios para hacerlo, estaba cerrada la importación, por lo tanto todos los insumos necesarios para esas plantas estaban desmorados y no estaban las reservas o la cantidad de verdes, de dinero, de dólares necesarios para pagarlo. Sí. ¿Y hoy? Yo sacaría ese criterio y lo pondría de otra forma ahora. Ha cambiado en el gobierno nacional el objetivo prioritario. De este gobierno nacional, decimos. De este gobierno nacional, sí, a partir de diciembre. Sí. Ha cambiado el objetivo prioritario. Ese objetivo ha pasado a ser dos cuestiones centrales, que me parece que en algún momento lo hemos charlado. Primero, acomodar los precios relativos, y segundo, llevar a déficit fiscal cero. Sí. El llevar al déficit fiscal cero, que lo ha logrado, y lo ha hecho en este primer trimestre holgadamente, pero a costa de varias cosas. Entre ellas, el 65% de ese ajuste lo han hecho los jubilados. Sí, eso el valor de las jubilaciones. Sí. Pero entre otras cosas, el freno de la obra pública y entre otras cosas, el freno de transferencias. El freno de transferencias a universidades, a provincias, a municipios y a la propia ENARSA, que es la que llevaba adelante la licitación y estas plantas adicionales, inclusive el propio gas. Todo esto se hacía a través de ENARSA, o se hace, perdón. Al no tener ENARSA esos recursos, claro, frenó. Es más, la planta de tratación está al 86% de ejecución. Claro. A ver, entonces Alejandro, vos decís, ahí, primer punto, que se priorizó el tema, por ejemplo, de mantener las cuentas en cero, déficit cero, por sobre, por ejemplo, el abastecimiento de gas. Yo no lo pondría en términos del abastecimiento de gas tan solo, sino lo que estoy diciendo es mucho más amplio que sí, claro. Son de unas cuantas cosas más. Sí, yo porque estamos hablando ahora de... En este caso puntual, ¿por qué? Porque tendría que haber transferido unos cuantos millones que, si vemos en realidad, no son tantos esos millones que deberíamos haber transferido. Para terminar estas obras, hubiésemos tenido al mes de septiembre del año pasado o en el mes de mayo, principios de mayo de este año, terminado y funcionando el gasoducto. Sí, y si hubiese alcanzado en este momento en el mes de mayo, y seguramente no, porque ahí tenemos otros problemas adicionales a este. ¿Y cuáles son esos problemas adicionales? Para que tengas una noción, el consumo en los hogares, en la industria, es más o menos el mes de mayo del año pasado, rondaban los 45, te voy a redondear los valores, ¿sí? Rondaban los 45 millones de metros cúbicos. En el mes de mayo estamos consumiendo este año 80 millones de metros cúbicos. Claro, ¿y eso por qué ocurrió? Porque se adelantó el invierno. Claro, está bien. Bien, y ahí viene la segunda razón de la priorización de los objetivos. Generalmente, entre 1 y 2 barcos adicionales, el año pasado fue 2, este año tuvo que haber sido un barco, se importa y se lo utiliza como respaldo. ¿Sí? Sí. Ese respaldo, ¿por qué? Porque un barco generalmente nos puede dar para el invierno alrededor de 13 millones de metros cúbicos día. ¿Sí? Eso tampoco ocurrió. Tampoco estuvo ese barco. No hubo esa previsión, digamos, esa planificación. Exacto. Más otros problemas más, no tan solo por esto. Entonces, uno es que hay un cambio de prioridad del gobierno, después hay un problema climatológico, ¿sí? Claro, se adelantó el invierno. Después existen otros factores que también están ligados a la priorización del gobierno, que venía un barco comprado de forma extraordinaria, porque vieron a principios de mayo que esto iba a ocurrir, y compraron un barco a Brasil, algo así como nos daría unos 14 millones de metros cúbicos día, lo cual hubiese frenado bastante esta crisis, pero finalmente ese barco no pudo llegar porque se pagó con una carta de crédito y esa carta de crédito no fue aceptada por la exportadora o de Brasil, que es ni más ni menos que Petrobras. Recuerden que nosotros lo terminamos echando a Petrobras de Argentina. Entonces eso lo que implicó, dice, bueno, yo no te acepto esa carta de crédito. Una carta de crédito es como una forma de pagar anticipadamente la exportación antes que llegue el dinero. Ahora, déjame hacer un punto ahí, Alejandro. Con este barco, ¿no? Porque se habla de ahora se empieza a normalizar. Digo, ¿va a seguir habiendo problemas de abastecimiento y probablemente de restricción a industrias, comercios a lo largo del invierno? ¿Es probable que esto suceda?
Bien, el gasoducto con las 2 plantas van a estar listas a mediados del mes de junio, dentro de muy poquitito, ¿sí? Esto lleva un periodo de puesta en marcha, así que para los primeros días de julio deberíamos tener el gasoducto funcionando en los 21 millones de metros cúbicos día. Eso alcanzaría, en principio, acomodaría bastante las circunstancias, pero nos deja en un nivel de reserva, por decirlo de una forma agradable, de reserva, bastante débil, pero podría solucionar muchísimo las circunstancias. Ahora, tenemos que esperar hasta el mes de julio. ¿Y para eso qué se hizo? A ver, con el gas que tenemos, con el gas natural que tenemos, ¿qué se hace? Básicamente 2 cosas, 2 grandes consumos. El hogar y la industria, y se deriva para el consumo eléctrico. Quiere decir que se le da a las generadoras y las generadoras las transforman en energía. ¿Sí? ¿Qué ocurre? El consumo eléctrico es el que va a estar en juego ahora. ¿Está? Pero sí hay alternativas que suplen ese consumo eléctrico. Yo lo puedo hacer con gas o lo puedo hacer con fuel oil o gasoil. ¿Se entiende? Sí, ¿por qué pero ¿por qué va a estar en riesgo el tema del ahora energético? te quiero explicar. Sí. Podría estar, no estoy diciendo que va a estar, podría estar en riesgo. Sumado, ¿qué pasó en mayo también? Hubo problemas técnicos en 2 plantas gas compresoras, en TGN, en Transportadora General del Norte. Una estaba en Córdoba y la otra en San Luis. Eso contribuyó a que se baje la capacidad también. Eso también ya se restauró, ¿no? Entonces, hubo distintas combinaciones. Lo que quiero decir es que no fue una, fue un cúmulo de cosas. Sí, claro. Primero, esta priorización. Segundo, se adelantó el invierno. Tercero, el problemático en estas plantas compresoras. Entonces, ¿qué se hizo? Primero, ¿a quién afectó esto? Claramente son el mercado eléctrico funciona de la siguiente. Fíjese que estoy hablando del mercado eléctrico en relación al mercado del gas, ¿sí? Lo que primero uno corta en el gas son los que tienen contratos que son interrumpibles, lo que se llaman contratos interrumpibles. Hay básicamente 3 tipos de contratos: a los grandes, a los contratos que puedo interrumpir y los contratos que son por entrega concreta de un volumen a un precio determinado. Esos contratos no se pueden romper. ¿Y quién entra dentro de esa categoría? Está establecido por ley. Entonces, lo primero que, cuando falta el gas, lo primero que se rompen son los contratos interrumpibles, que son los más baratos. ¿Y esos quiénes son? A quienes se provee con ese gas. A las estaciones GNC, básicamente en el AMBA, a los usuarios industriales y a las usinas térmicas. Son los que se proveen con este tipo de contratos. Por eso digo, ¿qué problema podemos llegar a tener? Que no va a ocurrir porque lo acaban de solucionar. ¿Por qué? Se están importando fuel oil y gasoil para las centrales térmicas, lo cual costó algo así como $490 millones. Redondeemos, por eso la gente habla $500 millones. Claro, sí. ¿Sí? Esos 500 millones es para suplir al menos 2 barcos que no se compraron y se debieron haber comprado. Ahora, esos 2 barcos se los compran a Brasil, que es gas natural licuado, se lo compra a Brasil, y el valor estimado de esos 2 barcos hubiese sido 60 millones de dólares. Claro. Para hacer números redondos. Y en cambio gastamos 10 veces más, ¿esto es lo que me querés decir? En concreto te estoy diciendo que por esta priorización, ¿sí?, más el factor climático, más el problema de estas 2 plantas, lo que esto nos generó una pérdida de $440 millones por 2 meses, claro. Mayo y junio. Sí. Ahí está claro el análisis, Alejandro, y por lo que vos nos decís, lo que voy siguiendo de tu relato, es probable que con estos mecanismos, estos ajustes que se fueron dando en el medio, tengamos un invierno un poco más tranquilo desde el punto de vista de que no haya desabastecimiento. Podemos tener... No tengo gran miedo al desabastecimiento, ¿sí? Lo que tengo es que no nos va a sobrar nada. Que no tengamos reservas, sí, nada. claro. Ahí vos decís. Y si yo llevo, y la política del gobierno es
mantener el objetivo prioritario de déficit cero, quiere decir que los subsidios, a ver si estoy dando muchísima información y por ahí como que uno se marea, ¿no? Vamos separando las cositas. Y ahora estoy mirando hacia adelante. Si yo sé que hoy los subsidios a la energía, básicamente a la luz, están desapareciendo y eso hizo que nuestras facturas se multiplicaran por 300, por 400, por 500, por 600 o por 700%, dependiendo del tipo de consumo que fuera, y las que están generando energía ahora van a tener un costo en exceso, porque en vez de tener que comprar gas, van a tener que hacerlo con gasoil y fuel oil, al sector industrial, básicamente, y al GNC, al sector industrial, va a tener que pagar un diferencial de tarifa de luz. Claro. No le demos mucho vuelta al análisis, porque el gobierno, si sigue en su objetivo priorizar, no va a cubrir ese déficit. Claro, sí, se entiende. Nada más. Se entiende para dónde puede correr un poco la bocha a partir de esta situación. Exactamente. Lo cual se determinará a ver cómo se resuelve. Sí, cómo termina, cuál es la vuelta final de lo que ocurre con él. Lo que pasa es que tampoco tenemos muchas alternativas, Federico. ¿Por qué? Porque a Bolivia no nos puede proveer más de 5 millones de metros cúbicos día, porque claro, no tiene capacidad de producción. Bien, bueno, así está la cosa. Alejandro, muchísimas gracias, como siempre, con claridad y los conceptos, para entender un poco las cosas que pasan. Bueno, espero, Federico, haber sido claro, traer un poquitito de tranquilidad también. Esto fue por varias cuestiones, no por una sola, y que en principio estaría solucionado, pero con un costo más alto. Bien, ahí está. Alejandro, gracias. Ahí hablaba con nosotros Alejandro Jones, especialista en hidrocarburos, además de magíster en finanzas. Bueno, todo este tema de que estamos atravesando con la crisis del gas.